Hola, bienvenidos a este espacio que mantiene Ángel pensando en ti. Mi nombre es Miguel Martínez de la Iglesia Nueva Jerusalén, pastor de jóvenes, y queremos compartir este espacio por medio de la palabra de Dios, que Dios nos invite a reflexionar en su bendita palabra y refrescarnos mediante de ella. Antes de leer la palabra de Dios, quisiera hacerte una pregunta, querido joven. Cuando las cosas están mal, ¿a quiénes tú acudes? ¿A quién acudes? De pronto puedes acudir a un amigo, de pronto acudes a una persona que sabes que de pronto te va a ayudar de alguna u otra manera, pero por medio de esta porción quiero invitarte a que puedas escuchar el consejo que Dios tiene preparado para tu vida, ¿sí? Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Nehemías capítulo 1 en adelante, ¿ok? Nehemías comienza diciendo: palabras de Nehemías, hijo de Alcalías, aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Naní, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. En primer lugar, ¿quién es Nehemías? De pronto te preguntas. Allá en el Antiguo Testamento, este gran siervo del Señor, pues es una persona que le sirve como copero del rey Artajerjes en ese tiempo. Su función era de vida o muerte. Te explico por qué. Nehemías tenía que servirle al rey probando la comida y la bebida del rey si es que estaba envenenada. Por eso su función era de vida o muerte. Pero ante ese hecho, y en la historia lo que me relata es que sus hermanos judíos van y le preguntan o le explican a Nehemías la situación que vive en Jerusalén. La palabra de Dios, por medio de esta lectura, me va a arrojar 4 consejos muy importantes que debemos entender. El primer consejo que hizo Nehemías y que nosotros deberíamos hacer es identificar la necesidad y ser sensible a la realidad. Nehemías escucha claramente lo que dice sus amigos o sus hermanos judíos, que realmente lo que están pasando en ese momento, lo que realmente están pasando en aquellos momentos es difícil. Están en gran afrenta, los muros de Jerusalén están destruidos. Imagínense en esa situación. Si nosotros lo trasladamos a nuestra actualidad, pues en un sentido espiritual, de pronto tus muros están destruidos. Pero ante esa necesidad, lo que tú tienes que hacer es escuchar y ser sensible a la voz de Dios. Tienes que identificar la necesidad como tal. Nehemías escucha, identifica la necesidad, y aquí nace una pregunta. ¿Es suficiente simplemente entender, en teoría, que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en nuestras vidas? ¿Es suficiente? ¿Es suficiente leer la palabra de Dios? ¿Es suficiente de pronto dar una palabra de ánimo? La pregunta es: ¿cómo está tu vida delante de Dios? Creo que Dios nos invita a tener una relación íntima con el Señor. Y es interesante que vamos a ver el segundo consejo que me arroja la palabra de Dios: haga ayuno y oración. Cuando pasan estas adversidades, acudamos a Dios. Es interesante que Nehemías no acude a sus propias fuerzas, no acude a otras personas, no va donde el rey Artajerjes, sino que me dice la palabra de Dios que él ayunó y oró. Miren lo que me arroja la palabra de Dios en el verso 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Él reconoce su situación, él reconoce la necesidad, la sensibilidad que estaba pasando su pueblo. Él llora, se hace sensible a su pueblo, y el día de hoy Dios nos está diciendo que seamos sensibles a nuestras vidas, seamos sensibles a nuestras familias como tal. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú delante de Dios? Hay que ser sensibles a este hecho y poder orar los unos por los otros. Nehemías empieza a orar, se sienta, llora, se conduele en el alma, pero lo primero que hace no es accionar, sino que dobla rodillas y ora delante de Dios. ¿Ok? Tercer consejo que me arroja la palabra de Dios me está en el verso 5, y dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos.
Tercer consejo, diríjase a Dios en humildad y clamor. Nehemías lo hizo. Él reconoció y dijo: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto en la misericordia. Es un Dios fuerte, es un Dios grande, es un Dios temible, que guarda el pacto con sus hijos. Y entendiendo en eso, mis queridos hermanos, en Dios no hay incertidumbre. Escucha muy bien lo que dice, sin perder el texto base, lo que dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que hay en los cielos, los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsiste. Algo que debes entender en este tiempo, que debemos dirigirnos a Dios en humildad, pero reconocer su grandeza. Nehemías reconoce su grandeza, se humilla en un sentido de reconocimiento, de entender que tiene a un Dios todopoderoso, grande y temible. En Dios no hay incertidumbre, querido joven. Recuerda esto, en Dios no hay incertidumbre. Él es el Dios todopoderoso, grande, temible, fuerte en batalla, misericordioso, que Él siempre está con nosotros a cada momento, a cada instante de nuestras vidas. La humildad también comprende mi completa dependencia en Dios. ¿En quién estás dependiendo en este momento? ¿En tus propias fuerzas o estás descansando en las manos del Señor, en lo que Dios puede hacer en tu vida? Es interesante que en ese momento Nehemías confiesa sus pecados, pero le pide a Dios de forma humilde, le dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Nehemías dice: está atento a tu oído. Dile así al Señor: esté atento tu oído a mí, Señor. Y Nehemías lo dice y pide primero perdón por sus pecados, pero también pide perdón por los pecados de su pueblo. Él se conduele por la necesidad que está pasando. Tú, querido joven, pues puede ser esa brecha en la cual tú puedes ser un canal de bendición a aquellas personas en tu familia que están pasando por necesidad. Tú ora no solo por tus pecados, tú puedes orar también por los pecados de tu familia. De pronto, como seres humanos, cometemos muchos errores, pero delante de Dios absolutamente nada es oculto delante de Él. Dios no puede ser burlado, pero sí me habla de que tenemos que tener una dependencia totalmente de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cuarto consejo: recurra a las promesas de Dios. Mire lo que me dice más adelante: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Nehemías lo que hace en ese momento es simplemente, aunque Dios lo sabe, pero simplemente recordarle de las promesas que tiene Dios preparado para con su pueblo Israel en ese tiempo. Dios tiene preparado promesas para tu pueblo. Dios tiene preparado promesas para tu vida, para tu familia, siempre tanto y cuanto dependas del Señor. Una vez más, Nehemías no acciona. Nehemías primero ora, dobla rodillas. Y eso es lo interesante y lo lindo, que Dios siempre está ahí hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Recurramos a sus promesas. Recuerda que las promesas de Dios son fieles. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todas esas promesas se han cumplido al pie de la letra. No te olvides de eso, querido joven. En Dios no hay incertidumbre. Volvamos a las promesas. Su palabra te dice: no te dejaré ni te desampararé, en Isaías. También nos habla de que Él siempre está con nosotros a cada momento, a cada instante. Me dice que Dios no va a un lado, a un costado, sino que Dios va delante de mí. Es interesante que Él va delante, Él me protege, Él me cuida, Él cuida a la familia, siempre tanto y cuanto dependamos del Señor. Identifiquemos la necesidad. No necesariamente tienes que estar en la iglesia. Tú y yo somos iglesia. Simplemente es un templo en donde nosotros nos congregamos, pero tú y yo somos iglesia. Y donde nos encontremos, pues hagamos iglesia con nuestra familia. Salgamos a nuestras salas y podamos tener este tipo de reflexión, de poder orar los unos por los otros. Es interesante que Dios nos está llamando a eso, a que podemos orar los unos a los otros. Recuerda esto: Nehemías estaba listo, totalmente listo delante de Dios.
Y Nehemías no dijo que de pronto ocúpale a esta persona para que vaya y haga algo. Nehemías dijo, Dios, úsame para arreglar esto. Haz esto en tu vida y en tu corazón. Dile, Dios, utilízame para arreglar este tipo de cosas que está pasando en mi vida. Vamos a orar, ¿ok? Querido y buen Dios, te damos infinitas gracias, Señor. Permite que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Padre Celestial, que tú ahondes en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, a cada momento, a cada instante. Ayúdanos a reconocer que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a entender que tú, Jehová Dios, tú consuelas nuestras vidas, nuestras almas. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias y ayúdanos a mantenernos unidos. En Cristo Jesús. Amén. Recuerda, no es por la magnitud, querido joven, de tu fe, sino en dónde estás depositando esta fe. Recuerda eso, y esa fe está en Cristo Jesús, en quien siempre obra en tu vida y en tu corazón. Que Dios te bendiga y que puedas seguir adelante en el Señor.